Bueno, muy buen día, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Saben que hoy tenemos el almuerzo ágape, el gran ágape, el que Dios hizo por nosotros, poniendo a Cristo en nuestro lugar. Amén. Vamos a, así, un segundito a tomar un momento de oración. Señor, gracias porque tu misericordia y tu bondad, y aún como decía nuestra hermana Romina, Señor, es grande. Eres tú el autosuficiente, no necesitas de nadie más. Y en tu dependencia y en tu bondad se te ha manifestado o se ha manifestado la gracia completa. Por la obra que tú has hecho en la cruz del Calvario, por el amor del Padre al enviarte, por el Espíritu Santo porque nos has dejado solos, no estamos huérfanos, y por la comunión de nuestros hermanos. Nuestra vida aún de todos colores, diversas pruebas y de todos colores. Tú siempre estás con nosotros, no te vas de nuestro lado. Nosotros nos alejamos de ti, la nuestra, pero tú tienes el derecho, el control, la autoridad, y llamas nuestras vidas de distinta manera para alertarnos, para cuidarnos, porque quieres lo mejor para nosotros. Tú eres un Dios bueno y eres fiel. Manifiesta tu obrar, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo sé que estás para glorificar a Cristo. Lo dicen las Escrituras. Y en esta mañana sea Cristo glorificado, para honrar a Dios Padre y honrar al Hijo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a quien amamos sin haberle visto, pero a quien esperamos ansiosamente. Amén. Bueno, vamos a seguir con Santiago. ¿Qué les parece? Santiago capítulo 1, vamos a retomar el versículo 12 nomás para la lectura. Usted tiene una división del versículo 12, ya entra como parte de la otra, podemos decir, de la otra explicación de las tentaciones, pero en realidad el 12 forma parte de la primera parte, ¿sí? En vez del 1 al 11, la división tendría que ser del 1 al 12, porque termina que el que soportó estas pruebas tiene la corona de la vida, ¿sí? Pero vamos a leer de vuelta del 12 hasta el 18 nomás hoy. Que sean pocos versículos no significa que sean cortitos, ustedes ya saben. Vamos, algunas palabras ya dijo Pablo, gracias por la apertura, es así. Habló también del corazón dividido, interesante porque eso es como una esquizofrenia espiritual. En vez de en el cerebro, en el corazón. Un corazón dividido de Alejandro Sanz, corazón partido. Pero el Señor ha sanado nuestras vidas, nos ha restaurado, yo estoy muy feliz de verlos, estoy muy contento por la congregación. Sé que tenemos que avanzar en el amor fraternal, en el conocernos un poco más a los otros, sé que debemos ayudarnos más, pero estamos en el camino. Él lo está haciendo de una manera maravillosa. Amén. Yo descanso en Él. Si descansamos en Él, entonces entendemos que Él tiene el control, que nos da seguridad, nos da certeza. Bueno, el libro de Santiago ya hemos hecho la introducción, sabemos que más o menos en el año 40 al 44, cuando se escribe Santiago, a los dispersos de las diásporas, no sabemos cuál diáspora, si la de Hechos 2, la de Hechos 8, la de Hechos 10, pero sí, apago esto, sí sabemos algo, que el autor, el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras y puso la información en Jacobo, porque él no era apóstol de Jesucristo, ¿ok? Puso información que tal vez no la tenía completa como así la tenía el apóstol Pablo. Ustedes ven que la palabra iglesia aparece, por ejemplo, en Mateo 16, Mateo 18. Sin embargo, la revelación grande de lo que es la iglesia aparece en Efesios capítulo 3 del 1 al 10. No antes, ni con Pedro tampoco. Ayer hablando de las llaves justamente del reino, te daré las llaves del reino. Yo hice muchas cosas con ese versículo. Atar y desatar, ustedes saben. Ahora hago matambre, pero en ese momento no. Buscábamos tipo los cazafantasmas, clavábamos estaca, hacíamos de todo. Hacíamos de todo. Y él se desataba, che. O sea, ignoramos las artimañas del enemigo, ignoramos que él es poderoso también, porque es una entidad espiritual,
Es una persona, aunque no lo vemos, tiene intelecto, voluntad, siente ira contra nosotros, enojo, quiere que vayamos directamente al infierno o sacarnos toda la provisión de Dios porque ya no nos puede condenar, no nos puede acusar delante de Dios porque Dios está por nosotros, amén. No ignoremos las artimañas del enemigo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Hacíamos un par de oraciones, lo atábamos, lo reatábamos, doble nudo, los nudos marineros, ¿ustedes vieron? Sin embargo, no funcionaba. Y hacíamos que la confianza, bueno, pero tenés poca fe vos. No te sanaste porque vos no estás orando con fe. Porque la oración tiene poder. Y hemos entendido que la oración no tiene poder. La oración del justo puede mucho porque depende de Dios. El poder depende de Dios. Amén. Y haciendo esas cosas que tal vez estaban mal, gracias al Señor que me libró de no hacerla delante de la congregación y enseñarla a otro en ese sentido. Pero sí, éramos todos, estábamos todos en la misma, no había ninguno ahí iluminado que decía, no, esto no es del Señor. ¿Saben por qué? Porque lo que decía justamente Pablo no el apóstol, Pablo Brites, el discípulo, el corazón dividido siempre busca las partes emocionales que tienen empatía con todo aquello que realza, enaltece, ensoberbece al hombre y va en contra de lo que es la justicia de Dios, en contra de confiar en la justicia. Yo hablo de la palabra del Señor, del camino de salvación, el camino de santificación. Pensaban todo este tiempo la experiencia que cada uno de ustedes pudo haber tenido en el cristianismo. Seguramente el Señor nos libró de muchos errores que aún iban a acontecer. Ya la que hicimos, la hicimos. Es así, las consecuencias vienen, o no vienen las consecuencias. De modo que aquel, si está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Nos olvidamos de que le debemos al vecino. Que Dios se lo pague, ¿no? A una persona la menospreciamos la semana pasada jugando al fútbol, le dijimos algo deshonesto. Pero como somos nuevos en Cristo, no tengo que ir a pedirle perdón y restituir también mi parte. No hay una confusión. Somos nueva criatura en Cristo. Al momento de creer posicionalmente estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron porque ya no estamos más en Adán. Ya no hay condenación. La culpa Él sacó por lo menos de mi vida la sacó. No sé de tu vida si la está experimentando. Él sacó la culpa. ¿Sabe qué pesado que debe ser una persona que tiene que rendir cuenta de cierta información que tiene en su cerebro o que tiene que restaurar o restituir ciertas cosas, las cuales no puede y carga y lo agobia? Esa culpa que el enemigo utiliza es para acusarla. ¿Saben dónde? En la conciencia. Vos hiciste esto, vos no pagaste aquello, vos hablaste esto, vos actuaste de esta manera. La palabra de Dios es como una lámpara que alumbra, obviamente, en lugar oscuro para sacar y disipar ¿qué? Las tinieblas. Pero cuando viene la palabra de Dios, si nuestro corazón no está, nuestra mente no está ahí, en sintonía, muchas veces la palabra habla de escuchar, prestar atención. En el Viejo Testamento decía prestar atención, la cosa oída. ¿Por qué? Porque la única manera de poder después ponerlo en práctica es oír con atención lo que se dice. Entonces cuando eso viene contra mi mente, yo sé en quién estoy anclado. Cuando vienen pruebas difíciles y no entiendo por qué me está pasando a mí, sabemos que Santiago 1.5 dice, pida sabiduría ¿a quién? A Dios. Y Él la da. Él la da. Amén. Y nos da el propósito del por qué estamos pasando dificultades y pruebas. El título de hoy es, no culpemos a Dios. Él es bueno. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre, Macarios Jesús lo usó la bienaventuranza. ¿Se dan cuenta cómo es tan intertestamentario, tan difícil esa palabra? Ahí, Nuevo Testamento. Jesús muere, sepultado, resucita. Hechos 2, el Pentecostés. Sin embargo, Santiago seguía con toda la información que tenía del Evangelio de Mateo. Bienaventurados, ¿quién? El hombre que persevera bajo la prueba. Hipomonen, ¿se acuerdan? Permanecer, resistir bajo la prueba. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa con este cristiano? Porque una vez que ha sido aprobado es dóquimos, desaprobado, reprobado es adóquimos, ¿sí? Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que les aman, a los que le aman. Muchos autores, comentaristas y aún teólogos se confunden. Dice que hablan de
que está hablando de la vida de ahora. No, está hablando de la corona de la vida, las coronas se darán arriba. La abundancia de la vida es acá abajo. Me extraña que le erren este versículo. ¿Por qué? Porque van a Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Eso sí está diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. No es el amor objetivo de Dios, que Dios te ama incondicionalmente, hagas o dejes de hacer. Está hablando de tu respuesta a Dios. A los que aman a Dios entienden el propósito de la dificultad y lo demás. No está diciendo que Dios no te ama. Conté hace 2 domingos atrás de una persona que 9 minutos me mandó un audio, dijo, no sé qué decirte, Luciana es testigo, de tu pregunta hacia mi persona. Estoy sorprendido. Él me vio cuando mi mamá estaba embarazada y unos primeros años, nada más. Él nunca hablé con él. Le hice una pregunta acuciante, una pregunta difícil. Y le dije, cuando vos caíste, ¿alguien te restauró? Cuando vos estabas mal en ese momento, ¿alguien te restauró? ¿Hay algo que le dio en tu corazón? En consecuencia a ese, ¿te sentiste solo? Y él me dijo algo maravilloso. Yo no pensé que Jesús me amaba tanto. Porque aunque yo me aparté y me alejé de él, las palabras de él siempre retumbaban en mi corazón y mi mente. Y las quería sacar y no podía. Porque lo que él hizo una vez en nosotros es imposible que se renueve de vuelta. Una vez que la persona ha creído en Cristo, ha creído en Cristo. No existen cristianos profesantes. Existen cristianos que son carnales, inmaduros. Existen cristianos que son bebés que recién empezaron y eso está bien. Pero el problema de los hebreos, que habían pasado 2 décadas y no habían crecido, madurado, no se habían desarrollado. Ese es el problema. Y como Santiago, interesante, dice que a través de las pruebas va a alcanzar madurez. A través de las tentaciones, Dios no tienta a nadie. La fuente de tentación, búsquela en otro lugar, muchachos. ¿En quién? En Satanás. Y orientada hacia adentro de nosotros. ¿Estamos bien? ¿Cómo nosotros, teniendo un Señor, un Dios tan grande, y a pesar que fallamos, a pesar que nos caemos, Él nunca se aleja de nosotros? Nunca. De mí no se alejó nunca. Podés tener sensaciones, pero nunca. Y la palabra que de pequeño te infundaron tus padres, tus abuelos, y la escuelita bíblica que escuchaste, no, tranquilo. La palabra de Dios trae convicción para salvación o trae justamente para juzgar a la persona para condenación. La palabra de Dios no vuelve vacía nunca. Nunca vuelve vacía. Bienaventurados. ¿Son bienaventurados acá los hermanos? Tenemos al Señor. Bueno, permanezcamos hasta el final. Hay hermanos que se bajaron antes de la carrera. Hay pastores que se bajaron antes. Hay pastores que cometieron cosas que no debían cometer y terminaron así en picada. Pero no dejaron de ser hijos de Dios. Y te lo quiero decir acá firme. Si fuera por un pecado, pero mirá qué pecado grave cometió el mago Simón, como ayer hablaba con otros pastores. ¿Cuántos pecados nosotros hicimos? ¿Cuántas veces teníamos que estar afuera? Él quiso comprar el poder de Dios. No es que no había creído. No, pero él confió un poco y en realidad era como que esos que se apartaron. No. Yo ya expliqué varias veces. Los que creían en Jesucristo, las palabras tenían que permanecer en ellos, en sus corazones. Pero después de la muerte, sepultura y resurrección, nadie jugaba al cristianismo. Porque el que creía lo tenía que manifestar públicamente. Y lo hacían a través del bautismo. Simón el mago creyó y se bautizó. Pero un pecado tan grave, tal vez salido del ocultismo, tal vez salía de alguna secta, tenía algunos vestigios de poder, justamente la palabra simonía, de comprar con precio. Qué atractivo que es el poder de Dios. ¿No ven muchos hermanos queriendo hacer milagros, prodigios y maravillas porque les suena atractivo? Pero le voy a decir, hay muchos pastores, amigos nuestros, hermanos en la fe, que están en esta falsa doctrina, pero no dejaron de ser hijos de Dios. Cuidado. Yo hablo siempre del contenido de lo que predican. No es algo ad hominem, no es algo personal. Es lo que predican, es lo que enseñan. ¿Qué hace una mala enseñanza? Crean personas que
de inferior calidad, lo dice Corintios. Salgamos de esto, salgan de esos lugares donde no se predica la palabra. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Levántense, inflan chaleco el correntino. Donde hay un lugar, donde hay un diótrefes, primero no vas a salir de ese lugar porque no te vas a dejar entrar. Y por la duda te vas a expulsar, cosa que estés bien lejos. Si ocurre conmigo, con cualquiera de ustedes que son hermanos en la fe, un mal entendimiento de la palabra puede hacer que ustedes se sometan a mí y yo no a ustedes. Efesios 5:21, someteos los unos a los otros. ¿Dónde vas, Bebo? ¿Dónde vas? Voy y vengo. ¿Pero qué hora es? Bebo, mi esposa, ¿no? Y ella me dice Bebo, cariñosamente. Voy a hacer esto, pero ¿está bien que hagamos esto? No, yo la voy a hacer. Bueno, me salieron mal, todas las decisiones que tomé solo me salieron mal. O sea que hay algo en la palabra que no solamente es verdad, sino que hay veracidad en los hechos de que importa lo que ella opina. ¿Se entiende o no? Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Así en todas las cosas. En las áreas de la congregación, en decisiones para tomar, en el ágape. Hermanos, ¿cuánto va a ser? 4 venimos, 3. No, organizan un grupo. ¿Para qué? Para que Bodía y Sintique no se peleen. Y el amor esté ahí. En cada área de nuestras vidas, las decisiones que tomamos, Cristo tiene que estar presente y su palabra tiene que ir moviendo nuestros corazones y dirigirlos y orientarlos hacia Él. Porque es evidente que David no se levanta siempre con el power ahí para buscar del Señor, para rendirse al Señor. No, mi naturaleza vieja quiere dormir, a ustedes no. A mí me gusta mucho ver películas, quiere distraerse, quiere ir a pescar, jugar al fútbol, que es lícito, que está bueno, pero no quiere rendirse al Señor. Y es ahí cuando tengo que entender la fidelidad también, seguir hasta el final. ¿Por qué? Porque veo en las Escrituras que esa oveja que hablaba hoy justamente resistir al diablo y él huirá de vosotros, tanto Pedro como Santiago también, humillaos, habla de esta persona que está dispersa y está fuera del redil. El enemigo engancha justamente a los que están, ¿qué? Ociosos, sin hacer nada en el servicio del Señor, o llenos de ellos mismos, ¿eh? Puede estar lleno de ellos mismos. No, ¿cómo estás? ¿Se acuerdan? Mi fe intacta. Y 1 año y medio no lo vimos en la congregación. ¿Cómo estás? No, yo no leo la Biblia porque tengo al Señor en mi corazón. Eso no es cristianismo. No voy a juzgar si creo o no. Eso no es lo que dice acá. Porque las pruebas producen paciencia en la persona y tienen que resistirla. Pero yo acá veo un cuerpo, veo personas, hermanos, veo plurales. Que nadie diga cuando es tentado, la palabra es peirasmos, que se usa para prueba o para tentación, depende del contexto. Pero acá está hablando de tentación. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Lo mismo que en el ciclo biológico. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva, ahí es toda dosis. Dosis es la palabra ahí. Toda dosis buena viene de Dios. Vos querés una dosis, no de Damboé, de acá, del Señor. Una dosis buena es del Señor. Es legítimo y la palabra dice dosis. Porque después dice dádiva, Dorian, ¿sí? Toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, toda buena dádiva y todo favor perfeccionado sería, ¿viene de quién? De lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio, de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esto es interesante, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Las primicias es una figura de Levítico 23, del 16 al 19, la fiesta de las primicias, que tenía que presentar lo primero de los primogénitos, del ganado, de los frutos, pero también de los hombres. Importante. Anótelo, Levítico 23, del 16 al 19. Bien, esto es muy importante. Ahora vamos al detalle. Dios, yo le puse algunos títulos pequeños, Dios y las pruebas.
del 12 al 15. Vamos a leerlo de vuelta y vamos a meternos en las Escrituras. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que les aman, a los que le aman. Toda persona que es fiel al Señor va a recibir una corona que se llama corona de la vida en los cielos. Tienen que seguir fieles hasta el final. No menospreciemos los galardones porque la alabanza viene de Dios. Versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. ¿Esto por qué dice Santiago? ¿Por qué le dice a los hermanos que estaban dispersos? Porque estaban justamente en sus pensamientos que todo lo que le estaba pasando era por culpa de ¿quién? De Dios. Y él le dice, miren, cuando alguien es tentado, la tentación viene de afuera para hacerte caer. Las pruebas vienen para fortalecer la fe. Es distinto el objetivo. Miren, la tentación viene de afuera para hacernos caer. La prueba justamente viene para consolidarnos y edificarnos. Ahora Dios puede utilizar también las tentaciones como medio para probar nuestra fe, porque tiene que ver con la fidelidad, de no caer. Pero inexorablemente quiere decir, no puedo eludir, no puedo evitar que cuando la concupiscencia que está en mí es el deseo, la palabra es epitumia. Epitimia es el deseo intenso. No siempre el deseo es algo malo. Hay deseos lícitos. Jesús dice, os alabo, Padre, porque me enseñaste, y empezó a hablar también del deseo que tenía, ¿sí? O cuando declaró las Escrituras, era algo positivo, pero en el deseo, en ese sentido, concupiscencia, es la tendencia a caer. Algo fuerte que te pasa hoy a mí, hermano, que está tentado a ir en contra de Dios, en tus pensamientos, en hacer algo malo, en decir palabras deshonestas, cosas que vos no quisieras, pero salen. Pablo dice, quiero hacer lo bueno, pero no lo logro. ¿No te ha pasado que hay cosas... ¿Nunca te pasó un... ¿no? Algunos tienen problema facial de tanto... Pensamientos, no pasa nada, solamente vos y Dios lo sabés, pero cuando el pensamiento, escuchen, no es controlado por la palabra, inexorablemente va a seguir. Y si no lo frenás y no lo confesás delante de Dios, va a concebir el pecado, va a consumar el pecado. Y eso va a dar a luz que la muerte. Entonces hay una regla: tentación de afuera, concupiscencia, pecado y muerte. ¿Cómo es la parte biológica y natural? Engendramiento, concepción, gestación y alumbramiento. Son las 4 etapas que hay. No son 3, son 4. Pero de este punto decimos, él me tentó, mi marido me tentó, yo estoy así porque mi marido es así. Yo no tendría que estar así porque mi esposa me hizo eso. Porque mi concuñado, aleluya. Pero siempre echamos la culpa al otro. ¿De dónde sale? La mujer que me diste. Primer versículo que viene después del capítulo 3 dice, con que Dios os ha dicho. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás en nuestras vidas? Hacernos dudar de la palabra de Dios. Escuchen, con que Dios os ha dicho. Y va más adelante, dice que la mujer vio, ¿y era qué? Perfecto, pero no era una codicia de pecado, era una codicia de mirar lícita de que era hermoso. Pero eso, ¿qué hizo? ¿Qué avanzó? Que era, claro, vio, pero codició, fue más intenso ya, hasta que tomó. Pero el pecado no era que tome, sino que coma. Cuando vamos a Jesús en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, las tentaciones son pruebas en realidad. Porque dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, no son tentaciones. Dios va a mostrar las credenciales de su Hijo, moral en cuanto a su mente, en su voluntad y en su parte también del cuerpo. Jesús tenía un gran apetito, dice que tuvo hambre, un gran apetito. ¿Te pasó tener gran apetito? Guardalo para otro rato. Jesús tenía un gran apetito y sale, ¿y qué quieres hacer? Comer. Jesús no tenía la varita mágica, pero Jesús podía decir a la piedra, convertirte en pan, y se convertía. Así como de 5 panes y 2 peces, multiplicó para todos. ¿Es así o no? ¿Creen en el poder de Dios? Él podía hacer eso. Le dijo al mar, enmudece. Y le habló algo inanimado, como la personificación de una persona, cállate, enmudece. Jesús hizo eso con la tempestad y los otros estaban todos temblando. O sea que él podía hacer eso. ¿Qué es lo que quería hacer Satanás con Jesús? Que él utilice
la parte de la omnipotencia, uno de esos atributos divinos. Y ir a la parte del cuerpo, ¿sí? Después dice, tirate de arriba del pináculo, confía en Dios, como el Salmo 89, que mandará a los ángeles. ¿En qué lo quiere hacer? Justamente usar de su poder, en este sentido, y sacarlo de la confianza del Padre, para que Jesús haga lo que el enemigo quiere que haga. Y le responde con Deuteronomio capítulo 6. Las 3 veces responde Jesús ¿con qué? Con las Escrituras, escrito está. ¿Y la última cuál es? Mirá todos los reinos. Porque a él no le fueron dados, a él le fueron entregados. Porque el hombre cuando pecó, le fueron entregados a Satanás. Entonces, no es que Dios le dio los reinos al enemigo. Entonces dice, mira todo lo que tengo. Solamente por la adoración. El delirio de Satanás es ser adorado. Si postrado, mira, me adorás, yo te doy todo esto que está, porque me fueron entregados. ¿Jesús qué le dijo? Solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. Interesante que el versículo 11 dice, y los ángeles le servían. ¿A quién? A Dios, a Jesús. Amén. ¿Saben cuál es el nombre que Dios le dio a Jesús sobre todas las cosas? Hijo. Porque por medio del Hijo habló. Hijo es el nombre. El Padre se relaciona con Jesús por el nombre Hijo. En Él está todo. Y Jesús estaba ahí, y dice que los ángeles le servían, y salió venciendo, mostrando que físicamente, mostrando que su voluntad no fue movida, y mostrando que su parte en cuanto mente, las emociones y la voluntad estaba totalmente concentrada en independencia de Dios. Porque Hechos 10:38 dice que Dios lo ungió con poder para hacer milagros, prodigios y maravillas. ¿Y por qué no convirtió el pan, la piedra en vino? No, la piedra en pan. Si él lo podía hacer. ¿Podía hacer o no? Todo el tiempo era indicar con las escrituras. Satanás conoce la escritura impresionante. Porque cuando vos pecas o fallás, o yo peco y fallo, lo primero que vienen son los versículos que él te va a citar. Te va a citar, mira cómo pecaste. No tenés perdón de Dios. Él siempre los pone todo en su hermenéutica, en su interpretación, obviamente. Pero el Señor es fiel, el Señor nos sostiene. Dios no es culpable, Él es bueno, hermanos. Dios es bueno, no tiene nada que ver con el pecado. Él no es la fuente del mal, ni del pecado. Algunos pueden decir, pero ¿por qué permite que en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo? Dice, los ojos, ¿qué más? La vanagloria de la vida. ¿Seguro? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estas 3 cosas no provienen de Dios. ¿Pero qué hacemos con esto? Son potenciales enemigos. Y tiene mucha empatía con nosotros. ¿Con quién? ¿Con el nuevo hombre? No, con el viejo hombre. Entonces lo que pasa acá dice que nadie siga o que nadie diga que cuando es tentado es porque Dios lo tienta. Dios no puede tentar a nadie, ni ser tentado tampoco por el mal. Dios no es autor del mal. ¿Amén? Hasta ahí vamos. Cuando uno es tentado de afuera externamente, alcánzame, Betty, por favor, yo traje una cañita ahí. ¿Sí? Traje una cosa de pesca. Encontré ahí en la casa de un hermano. Miren, esta es una cañita. ¿Fueron a pescar alguna vez o no? ¿Sí? Pesca tu sueño. ¿Nunca? ¿Nunca? Sueño americano. Bien. Es tan chiquito el que yo tengo acá que los que pescan saben, ¿no? Alejandro es muy chiquitito. Yo le voy a mostrar acá. Vamos a encontrar, porque tiene que tener un anzuelo, porque si no, acá está. Bien. Fíjense qué chiquitito este. Un anzuelito. Se le llama mosquito, ¿no? Yo agarro y le pongo. Tampoco los peces son tontos, ¿no? Esto es un pedazo de espuma. Yo agarro y tiro así, ¿no? Le hago así, ven. Tiro así y miren, yo he pescado rana hasta con trapo rojo, pero el pez es distinto. Yo sé que eso no lo va a comer.
¿O qué decís, Marcelo? La puma la reconoce. La va a picotear así. Pero lo que necesita atacar es el movimiento. El movimiento, perfecto. Ahí tenemos un pescador, él es de esquina, Corrientes. El movimiento. Bien, pero ¿yo qué puse acá? Depende también. Está el pez tonto que caen todas. ¿Qué carnada necesito yo? Algo que le guste. Sí, claro que produzca movimiento y que tenga sabor. Bien. También pueden sentir el sabor. Bien. Sí, totalmente, está bien. Entonces yo agarro un pedazo de empanada que saqué a los hermanos que trajeron. No. ¿Le coloco ahí? Disculpen que voy a hacer un poco... Bien, un pedacito nomás. Yo le digo en serio, acá en Ituzaingó los peces tienen una lija. ¿Hacen así? Eso no importa si es pan casero, leudado, todo. Ellos comen. Le tienen así una amiguita de pan. ¿Y ustedes qué piensan? Se lo morfan. Yo tengo otra táctica con Natanael para sacar los peces ahí de Ituzaingó. Pero, ¿por qué lo comen? ¿Solamente el movimiento? Sí, le puse un cebo que le atrae. Acá una vez me dijeron, no, vamos a pescar. Me invitó el hermano de Mariana Stanfield, que está por ahí. Me dijo, te lo vamos a pescar acá en el río Uruguay. Y me hizo mojar maíz. Sí, está en una secta. Y empecé a mojar maíz. Y era para la boga, ¿no? Para traer la boga. Bueno, o el pacú también. No sacamos nada de pacú. Pero sé que ese es el cebo. ¿El cebo para qué? Para ese pez. Yo no puedo encarnar con cualquier cosa. Seguramente, ¿ustedes creen que este anzuelo va a quedar en la boca de un tiburón? Le estoy haciendo una hipérbole, ¿no? No va a poder ser. El enemigo tiene sus distintas carnadas, como así yo traje los distintos anzuelos para que ustedes vean. Hay uno que engancha una boca bastante grande, ¿no? Y nosotros cuando estamos despistados, este sería el orden, ¿sí? Más chiquito, un poquito más grande, y este es más grande. Este tiene que dar vuelta lo de Claudia Caterina, le arranca todo. ¿Por qué? Porque pone un cebo y el pez va a ir de una. No vio nunca lo que está detrás. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando caemos en pecado. El enemigo, yo tengo una bronca al enemigo. Él ha hecho mucho daño a mi vida. Entonces, yo hablo con seriedad sobre él. Porque ni aún, en cuanto a la potestad superior, dice que digamos cosas en contra de él, porque es un ángel caído. Pero no descuidemos las artimañas del error. Cuando tenemos tentaciones, no digamos Satanás tampoco me tentó, no siempre la fuente y el autor de las tentaciones, sino que somos atraídos, lamentablemente, hermanos, así, nuestra propia concupiscencia, y somos seducidos. ¿Qué hace él? Pone un cebo que nos gusta mucho. No al hombre nuevo. El hombre nuevo dice, David, no hagas eso. ¿Por qué estás mirando esa cochinada? Y bueno, es así. Esa porquería no me pertenece a mí. ¿Por qué estás haciendo esto con estas personas? Porque te mantenés en diálogos deshonesto y promiscuo. Eso no agrada a mi oído. El hombre nuevo rechaza eso, pero el hombre viejo le encanta. Le encanta, no solamente le seduce, se siente con el hedonismo el placer pleno ahí. El sapo de otro pozo, en todo caso, es el hombre nuevo en esa situación. Pero el hombre viejo no. ¿Cuántos le han fallado a Dios? Todos, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos fallado? Imposible numerarlas, muchísimas. ¿Cuántas veces el Señor te ha restaurado? Siempre nos ha restaurado. Siempre y cuando, ¿qué? Confesemos. Si hay alguien en esta mañana que está pasando ya no por pruebas, ya hablamos de la prueba, sino por tentaciones, no culpe a Dios, porque Dios no tienta a nadie. No es autor ni fuente del mal. ¿Estamos claros? Y la parte del ciclo biológico, ustedes saben que tiene un proceso. Y si no se detiene el proceso cuando la concupiscencia no solamente fue seducido, sino ya fue arrastrado, vas a caer sí o sí. ¿Vamos de vuelta?
si no se detiene el proceso, que la concupiscencia, la tendencia a caer, el deseo, concibe el pecado, va a dar a luz sí o sí que la muerte es una manifestación, sea en palabra o de hecho. Pero si vos parás desde el punto de cuando pensás algo deshonesto, cuando estás por hacer algo, que eso no te controle y pedís a Dios, o sea, confesás a Dios, pedís sabiduría a Dios, porque es el tema. ¿Qué hace el Señor? Te ayuda, te socorre. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice de esta manera. Primera de Corintios 10, versículo 13. El pueblo de Israel pasó por muchas aflicciones. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. El gran problema es que la traducción está mal, porque yo no tengo que resistir la tentación. Pablo hoy decía que hay que huir. No nos ha sobrevenido a nosotros ninguna prueba que nos cargue y nos deje allá abajo, sino que Dios juntamente con la prueba que dará la salida. Amén. Porque a la tentación yo tengo que resistir, pero a Satanás debo huir. Entonces, vamos a traducir cómo debería ser esto. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación, que para Dios es una prueba, Dios está probando nuestra fidelidad, porque Dios no tienta a nadie, proveerá la vía de escape a fin de que podáis resistirla. O sea que Dios no es el autor de la tentación, eso es lo que quiero decir. Si no pudieses pensar algún hermano, pero Dios te pone la tentación. No, Dios no tienta a nadie, pero la puede usar. ¿Vamos bien? Dios nos da juntamente con eso la salida. Cuando alguien es tentado, Dios nunca es la fuente de tentación. Dios no tienta a nadie a pecar. Él no incita al mal, ni como fuente o agente del mal, que eso me olvidé. Él es santo. La causa del pecado radica en nosotros cuando de nuestra misma concupiscencia, que es el impulso o el deseo vivo que nace del pecado y se expresa a través de la vieja naturaleza, en palabra, en pensamiento, palabra o hechos, ¿no? Esto ocurre cuando uno es atraído y seducido. ¿Por qué? Por el cebo, ¿sí? Entrampado con una trampa puede ser, o la figura también es la del anzuelo. El pez toma la carnada, pero nunca vio lo que está detrás. Nosotros caemos, pero tal vez no nos damos cuenta lo que estaba ahí. El progreso del pecado es que no podemos eludirlo. Una vez que empieza a progresar el pecado, si no lo controlamos antes, va a manifestarse. Y es personificado como una prostituta, como una ramera. Cuando ustedes encuentran las escrituras que dice la mujer extraña, es que el pueblo de Israel no podía estar con mujeres que eran extranjeras. Y muchas veces habla de mujer extraña como prostituta. No se puede eludir eso, no se puede evitar, no se puede detener, porque es inexorable, vas a caer. Ya cuando no lo controlaste al principio, no lo confesaste, no te detenés en el pecado, vas a caer. Y hemos caído muchas veces. ¿Nos ha presentado esto el enemigo? La concupiscencia que tenemos, y hemos caído. No hemos llevado al Señor. Señor, estoy luchando con este pensamiento. Esto que tengo en mi corazón, tengo una rabia, tengo un enojo, no la puedo perdonar, no la puedo ni ver. Todas esas cosas, si no las llevamos al Señor, crecen. Y da luz ¿qué? Y concibe el pecado y da luz la muerte. Para el cristiano, la muerte puede ser una disciplina del Señor. Primera de Juan 5, 16. Porque Dios aquí ama disciplina, Hebreos 5, Hebreos 10. ¿Amén o no? Los que estaban en la cena del Señor, todos comían, bebían, pero indignamente. Indignamente no porque ellos eran insuficientes, indignamente porque no estaban tomando en serio qué era el cuerpo y a qué representaba la copa de bendición. No debemos culpar a Dios, somos responsables cuando cedemos a la tentación. El deseo, la pidumia, de hacer o tener o ser algo aparte de la voluntad de Dios. Nos ha pasado querer ser algo aparte de la voluntad de Dios. Yo estos proyectos, yo tengo estas cosas. No le pedimos ninguna dirección al Señor y después no suceden las cosas. Porque queremos ser algo aparte de lo que Dios tiene en su voluntad. Y así nos va después.
La lujuria, la pidumia, el deseo es complicado porque va a conducir al pecado y la muerte. Para el incrédulo, no solamente puede ser la muerte física, sino que la separación eterna. Para el cristiano, ya no hay condenación porque está en Cristo Jesús. Amén. Versículo 16. Ya hablamos de la tentación, hablamos de las pruebas, y ahora el versículo 16. Queridos hermanos míos, no os equivoquen, no os engañen. ¿Por qué? Toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¡Qué versículo maravilloso! Primera de Juan 1.5 dice, Dios es luz. La luz no es Dios, Dios es luz. Y cuando está Dios, cuando está su palabra, ¿qué hace? Se disipa las tinieblas. No nos engañemos. La tentación puede ser de afuera como agente externo o de adentro, somos seducidos y atraídos. Dios no. Está defendiendo la santidad de Dios. La Biblia se defiende sola, pero está exponiendo que Dios no es el autor. Sigan adelante, sean fieles. Tanto las pruebas como las tentaciones, pidan sabiduría a Dios. Hay un propósito, los quiere fortalecer, quiere hacer madurar, hermano. ¿Cuánto están pasando hoy, mis hermanos de la Iglesia del Día, Bautista Independiente? ¿Cuánto están pasando hoy por diversas pruebas? Levante la mano, ¿quién está pasando por alguna prueba? Es para otra congregación, entonces la predica. Bien. ¿Estamos pasando por ciertas tentaciones o no? No mientan. ¿Tentaciones? ¿No tienen tentaciones? Sí que hay tentaciones, porque si no la palabra sería no un engaño, una falacia. ¿Sí? Estamos pasando por distintas tentaciones. Y la palabra de varios colores, diversas pruebas y de varios colores. Más intensas, menos, pero acuérdense que no es para siempre. Es una leve tribulación, lo que Pablo dice. Bien, para nosotros a veces es eterno. Nos recuerda la bondad de Dios. Cuidado, no nos engañen. Dios es bueno. Toda buena dádiva viene de Dios. ¿Y qué hizo en nosotros? Nos dio esa dosis de eso, ese favor que se va perfeccionando en la obra de Cristo. La fuente de la tentación muestra Santiago. Los pasos de la tentación muestra Santiago. Pero muestra cómo resolver el tema de la tentación. ¿Vamos de vuelta? Muestra la fuente de tentación, que es quién, Satanás o de adentro. Los pasos de la tentación, si no lo controlamos. ¿Y cómo resolver el tema de la tentación? Considerando a Dios. Dios es bueno. Esta es mi ancla en esta mañana. No ceder, huir y resistir. Versículo 18. Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Eso es la bondad de Dios. Juan 5:24, el que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. Juan 1:12, 13, aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron, les dio la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Primera de Pedro 1:23, ustedes no nacieron de un nacimiento incorruptible, que se marchita. No, incorruptible, que permanece, y toma el Salmo, el Espíritu Santo, y lo aplica. Sécase la hierba y la flor, ¡pum! Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La obra de Cristo en tu vida y en mi vida hace que Él lo consideremos porque Él es la fuente de salvación. Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es poderoso y mantiene nuestras vidas en la dádiva que nos hizo. Escuchen, nos hizo nacer de nuevo. ¿En quién nos metió? En Cristo Jesús. Cuando hemos creído, nos ha dado el nuevo nacimiento, por el cual hoy tenemos no solamente salvación, sino certeza y seguridad de que lo que Él ha hecho, lo que ha provisto, es para siempre.